Para mí es un honor contactar nuevamente a nuestra queridísima y apreciada amiga, la doctora Kenia Ramona Ayala del Orbe, o del Orbe Ayala, que es su nombre completo, Kenia del Orbe. Kenia, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias Germán por la invitación al programa. La verdad que para mí es un honor, bueno, darle las principales informaciones, ¿no? De lo que ha acontecido en España con este proceso electoral que ha sido, vamos, de infarto, una noche de infarto, la Sí. verdad que sí. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que queda? Aquí estamos, bueno, yo un poquito, que soy tan alegre, casi celebrando que no pasó la derecha, pero mis compañeras con muy buen juicio, que están más calmadas que yo siempre, dice, espérate, todavía no celebre, papá. Cuéntanos, ¿cómo ha quedado la Así situación? es como dicen en República Dominicana, todavía no se puede cantar victoria Ujú. porque la verdad que el escenario ha sido complejo. Este domingo pues estaban llamados a votar más de 37 millones de españoles y españolas en estas elecciones, que por demás también es importante comentar que fueron unas elecciones adelantadas, ¿no? Y que se criticó mucho todo el proceso y la verdad que fue unas elecciones que ha llamado bastante expectativa, ¿no? Una gran expectación a nivel nacional e incluso a nivel internacional, más que nada incluso por el contexto en el que se da, primero con un adelanto de las elecciones y una época que se pudiera considerar, si se puede decir así, un poco insólita, ¿no? Dentro de lo que sería el escenario español, ya que fueron convocadas en plena vacaciones de verano, con las altas temperaturas, donde la mayoría de los votantes, las votantes, pues se encontraban incluso ya disfrutando de lo que son las vacaciones, que el pueblo español pues se caracteriza, ¿no? Por aprovechar de este espacio, ¿no? Para sus vacaciones. Es decir, que se comentaba de que la participación incluso podría ser baja y hablando, entrando en esa parte de analizando lo que sería la participación electoral, ha sido todo lo contrario, ha tenido una participación de más de un 70%, específicamente un 70,4%, incluso 4 puntos más que en las pasadas elecciones del 2019, eso por una parte. Por Quizás, otra Kenia, parte, perdón, quizás por la polarización que se dio. Te paso de inmediato con mi colega Indira Suero, que tiene una pregunta para ti. Kenia, Ay, justamente, espérate, espere. Ay, mi Kenia, madre. Hoy están Kenia, conmigo, saludos Kenia, Saludos. Indira Suero desde aquí. Tum. Bueno, buenos conversar, días, Indira, un placer. sí, Kenia, desarrollabas un punto, te dejaré entonces finalizarlo para luego pasar a mi pregunta. Sí, entonces, bueno, entrando ya con todo este complejo escenario, se puede decir que también pues, fueron históricas, por lo que comentaba Germán, en toda esa polarización que se dio básicamente entre los dos partidos mayoritarios, entiéndase, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Pero este adelanto, este proceso en medio de estas vacaciones, motivó también a lo que se puede decir así a nivel histórico a que aumentara lo que sería la solicitud del voto por correo, que también ha tenido un papel muy importante, determinante, donde según datos oficiales de la oficina de correo, más de 4,5 millones de personas solicitaron o se le admitió, ¿no? Lo que sería ese voto por correo. Es decir, que con todo este contexto, el escenario, las encuestas, como se adelantaban, pues no coincidieron realmente con lo que es este escenario vamos, que se ha dibujado totalmente contradictorio, ¿no? Por una parte, porque ahora va a depender de las negociaciones. Es cierto que el Partido Popular ha ganado las elecciones con unos 136 escaños, donde aumenta incluso a 47 escaños en comparación con las elecciones anteriores del 2019. Sin embargo, no obtiene la mayoría absoluta que se necesita para poder formar gobierno, ¿no? Que es un proceso muy distinto a lo que vivimos allí en República Dominicana, donde aquí son los diputados, ¿no? En el Congreso de los Diputados que se elige quién sería el presidente. Es decir, que ni sumando los votos de PP con votos obtienen lo que sería esa mayoría absoluta que se necesitan. Es decir, que de 350 escaños que existen en total, se necesitaría 176, que sería esa mayoría absoluta, donde lamentablemente el Partido Popular, a pesar de haber ganado las elecciones, no llegaría. Sin embargo, en el caso del siguiente escenario que se vislumbra y es el que más posibilidades tiene, sería ver las negociaciones que se puedan desarrollar a partir de los pactos que pueda llegar a acuerdo, ¿no? A nivel de pactos con el Partido Socialista, con Sumar y con los demás partidos nacionalistas, que en este caso
hay un complejo, es bastante complejo porque la llave la tienen los independentistas catalanes. Es decir, que todo va a depender de Junts per Se, que pueda facilitar, ¿no?, que el gobierno de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez pueda revalidar y quedarse nuevamente en el Palacio de la Moncloa. Kenia, justamente ahora que mencionas a los independentistas catalanes, veía en la prensa española que sería más fácil, por ejemplo, lograr el tema de la abstención, o que sería más beneficioso que se abstuvieran en cuanto a sus votos a que proclamaran el sí. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona esto? Sí, bueno, en el caso de la abstención, sí sé que se podría, sostener lo que sería un gobierno en minoría, pero hay muchos partidos, bueno, desde ya, en el caso de Junts se ha dicho que no le va a facilitar realmente ese gobierno como espera Pedro Sánchez a cambio de nada. Es decir, que tienen ahí una agenda dentro del programa de cuestiones que a lo mejor le puedan pedir para poder lograr ese apoyo. Un caso hipotético extremo de que no se llega a un acuerdo para obtener esa mayoría, o que se puedan abstener, que es lo que está pidiendo el Partido Popular con Feijóo, realmente está pidiendo que el Partido Socialista pueda facilitar lo que sería esa investidura de él, que también está muy complicada. Es decir, que el escenario también que se vislumbra y que puede suceder en un caso hipotético sería la repetición de las elecciones. Es decir, que España tendría que volver a las urnas dentro de pocos meses. Bueno, y se ha dado caso de repetición de elecciones, muy Sí, bueno. Sí, muy así bueno. es. De hecho, Pedro Sánchez está ahí también gracias al proceso también de las De una pasadas repetición. elecciones que tuvieron que repetir. De hecho, Varias veces. se estuvo más de, casi un año con un gobierno en funciones. O sea, que puede suceder. De hecho, la mayoría de los expertos coinciden en que lo más probable es que se puedan repetir las elecciones, porque está un Sí. poco complejo poder hacer esas negociaciones como tal. Kenia, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Evidentemente estamos asistiendo y hay quizás algunos elementos comunes. El papel, el rol que han jugado las encuestas, que al parecer se han equivocado, los pronósticos, la percepción pública. A ti como periodista, además de politóloga, esa idea que circulaba, el PP de haberse estado declarando que era ganador del proceso electoral sin duda alguna, había un aire de triunfalismo y era prácticamente la hecatombe de Pedro Sánchez. Claro. ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué puede ocurrir una situación de esa naturaleza, que haya tanta distancia entre lo que se vaticina y lo que realmente ocurre? Claro, así es, y lo adelanto, que de hecho eso es mi artículo siguiente que va a salir dentro de unas horas y tal. Efectivamente analizamos ese punto donde el gran error, entendemos, del Partido Popular es que se creyeron los vencedores, más que nada porque recordamos que en mayo, recientemente en mayo, las elecciones que se celebraron, autonómicas y municipales, ellos se sintieron que ese escenario se podía repetir en clave nacional. Entonces creo que ese ha sido el grave error, y también todo el tema de las principales encuestas que los daban, es decir, que se acomodaron un poco, no tuvieron una muy buena campaña en la última semana también, que digamos, y por otra parte, con todo el tema de que Pedro Sánchez también aprovechó para movilizar, y los partidos de izquierda para movilizar la izquierda, que realmente eso era lo que se pedía, ese era el gran miedo que tenía, porque muchas veces la izquierda se suele comportar de manera pues un poco apática, o a lo mejor no se sienten muy motivados para ir a votar. Entonces, en este caso, la motivación de Pedro Sánchez y los partidos a la izquierda del PSOE, la verdad que ha sido extraordinaria, han logrado esa gran movilización. ¿En cuánto tiempo piensas que se estará decidiendo? Ahora todo se reivindica, el PP reivindica su derecho a formar gobierno, obviamente no puede. Recordarle a la gente que se trata de un sistema parlamentario, no es como la mayor parte de nuestros países, la gente va y vota y es un voto directo, sino que ahora los diputados deben escoger. Si los diputados, sumando al PP y a Vox, no alcanzan esa mayoría aplastante que ellos querían, pues entonces tendrán que buscar una fórmula. ¿Qué tiempo calculas tendremos noticias más claras? Bueno, hasta agosto, porque se supone que en agosto se tiene que conformar la corte como tal, es decir, estamos hablando del 17 de agosto, y ya una vez conformado es que se trabajaría, ¿no?, con este caso de la investidura, facilitar cuál sería el bloque, porque realmente se está hablando de bloque de investidura, ya sea un bloque de izquierda o un bloque de derecha, es decir, que hay tiempo para las negociaciones. Lo único que recordamos que allí en España pues se está en vacaciones, en plenas vacaciones, pero ya las negociaciones pues empezaron, desde la anoche mismo dieron varias declaraciones los distintos partidos.
Kenia, más temprano comentábamos sobre el papel que juega la ultraderecha en Europa, pero vemos cómo en España pues fue por un camino completamente diferente, porque varios de estos partidos no quieren apoyar, por ejemplo, al PP por su mezcla con el Vox. Entonces quisiera que nos explicaras un poco brevemente cómo funciona este tema de la ultraderecha. ¿Y por qué cayó Vox? ¿Y por qué cayó Vox? Que Allá de perdió Germán. 19 escaños. Sí, así es. De hecho, bueno, como quiera se mantiene como la tercera fuerza política. Eso también hay que reconocer, aunque pierde en escaño, porque ha obtenido 33 escaños, ha perdido 19 escaños. En este caso, más que nada, se ha dado por ese voto útil, ¿no? Realmente, voto al miedo, si se puede decir así, por un lado, aquí ha apelado Pedro Sánchez para evitar un gobierno de bots, ¿no? Con el PP. Entonces se han aprovechado de este discurso, más que nada pensando en esas elecciones pasadas de mayo, donde pues hemos visto, ¿no? Las negociaciones que ha desarrollado el Partido Popular con bots. Esto por una parte, y por otra parte, el propio Partido Popular ha asumido, pensando en lo que en comunicación política llamamos lo que es el voto útil. Entonces ha apelado al voto útil de que no le voten a bots, sino que directamente le voten al Partido Popular. Entonces ha sido como de las claves por las que también se ha visto esta baja de votos dentro de bots. Kenia del Orbe Ayala, muchísimas gracias por esta entrevista tan temprano, por este panorama que nos ha pintado sobre las elecciones de ayer en España. Muchas gracias, querida amiga.